Cierra la puerta, man. Buenas noches. Harrison, ¿cómo estás? Vamos aquí a cambiar el fondo rapidito. Fondo virtual. Vamos a poner el basquetbolista. Listo. Buenas noches, Harrison. ¿Me escucha? Aló. Bueno, estoy dando chance para que Harrison pueda conectar el audio. De todos modos, voy a iniciar la clase en 60 segundos, un minuto. Mientras tanto, déjeme secarme humedecerme la garganta. Pero bueno, ¿me escuchas, Harrison? Me escucho los ruidos ahí, pero no te escucho a ti. Vamos a ver el chat. Saludos a todos. En 30 segundos iniciamos. ¿Cómo estás, Harrison? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Te veía la pantalla, pero no te escuchaba ni te veía a ti. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bueno, cansado, porque de clase me fui a trotar y después me seguí trotando en el estadio. Y entonces vengo llegando ahorita, me eché un bañito flecha y aquí estamos. Entonces, ustedes están pendientes de un trabajo hasta la semana que viene, ¿no? Hasta el lunes que viene, el de los métodos de entrenamiento. Eh, Ok. Eso es correcto. Entonces Dale. hoy vamos a iniciar. Yo le dejé varios videos ahí de apoyo también, para que pudieran hacer bien su trabajo ahí, bien chévere. Y su defensa, bueno, interesante verlo compartir con su familia, sus amigos, etcétera, haciendo esa actividad. De hecho, pretendo grabarlas y dejarlas en mi archivo personal, todas esas vivencias de ustedes. Bueno, hoy vamos a empezar con la siguiente unidad. Para eso voy a compartir pantalla. La siguiente unidad se trata de organización de actividades recreativas. Ya la evaluación no se las voy a colocar hoy, se las coloco el próximo lunes, así la explico con calma. Hoy quisiera que viéramos primero este video que está acá, que tiene que ver con la recreación. Luego vamos a una presentación que les tengo por allí, que ya se las acabo de agregar ahí donde dice antecedentes, para que vayamos analizando cómo fue la situación desde la historia hasta nuestro momento sobre lo que es el ocio, las actividades lúdicas y lo que es la recreación. Entonces, bueno, iniciamos con el video, ¿te parece? Está bien. Voy a ponerlo en grande. Por ahí creo que Frank está escribiendo para que ¿Te escucha? Sí, sí, sí.
Ok, ¿qué te pareció? Sencillo. La caricatura explica muy bien lo que es la recreación. Sin embargo, yo voy ahora a compartir, voy a dejar de compartir esta para compartir una presentación. Allá, como que hay alguien que me pasó un chat, déjame revisar el chat. Fran está solicitando acceso. Ah, ya voy, Fran. Déjame ver. Voy a dejar de compartir para ver si lo veo o no lo veo. Déjame ver. Vamos a ver que Fran supuestamente me está solicitando, pero no lo veo. No lo veo por aquí, no lo veo por aquí. Harrison presente. Presente Harrison. No, no lo tengo aquí. Vamos a ver. No lo tengo por aquí. Debe ser que se cayó. No tiene acceso. No tiene audio. Sí, Fran él está escribió. solicitando acceso, pero no tiene audio. Pero fíjate que cuando él ingresa, me sale aquí admitir. O me sale aquí. Mm. Y en ninguna de las Sí, dos. él escribió por el grupo de WhatsApp que escribió. Ah, bueno. Cuando me aparezca le daré admitir, pero aquí no está. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, déjame cerrar aquí y vamos a continuar con la presentación. Bueno, ¿por qué yo le coloco esta presentación? Para que se entienda las raíces del tema. Entonces, le vamos a pasar por aquí un resumen a grandes rasgos. Desde el Paleolítico. Ah, ok, ¿cómo que se llegó allá abajo? No, nada. Desde el Paleolítico. Entonces, según este señor, Lalín de Castro, en 1987, manifiesta que en el arte paleolítico refieren en innumerables pinturas rupestres y ritos, danzas, etcétera, como una actividad humana que integraba el espectro de lo que era la recreación, ¿no? Él decía, en el momento que el hombre salía a cazar, algunos niños, jóvenes y damas se quedaban en la cueva haciendo actividades lúdicas, que hoy en día las consideramos como arte, que era dibujar en las paredes, parte de su propia vida, construir algunas vasijas, algunas cosas para cuando llegara el alimento poderlo distribuir en algunas vasijas, etcétera. Y eso era su recreación, fíjense ustedes. Ellos, la única recreación adicional que no tenía que ver con un trabajo tan fuerte como hacer vasijas y eso, era la danza. Y en la danza ellos representaban su cultura, su costumbre. Seguidamente, vamos a ver, va pasando el tiempo y empezamos a ver un desarrollo en la agricultura. Ahí empiezan a cambiar muchas cosas, las realidades de las comunidades. El hecho que ellos tuvieran que salir de su cueva y darse cuenta que cosechando alimentos podían ser sustentables a nivel alimenticio, porque ya habían aprendido a hacer viviendas de la calidad y las características que ustedes saben, pero viviendas al fin, porque era su techo. Entonces empiezan a ver que tenían que sobrevivir y para ellos empezaron a cosechar, a sembrar y a cosechar. ¿Qué pasa con esto? Que cuando ellos empiezan a cosechar, se dan cuenta que tienen que quedarse a vivir en el mismo sitio. Ya no pueden cosechar e irse para otro lugar. O sea, recuerden que ellos antes no se quedaban en un mismo sitio, no eran sedentarios. Entonces, cuando empiezan a cosechar, se ven obligados a construir sus casas cerca de esos terrenos que ellos habían sembrado. Y entonces así empieza el desarrollo de las comunidades. ¿Y cuál era su recreación? Fabricar herramientas, vasijas, para la acumulación de cuando ellos cosechaban esos granos, sorbos, etcétera, maíz, lo tenían que agregar en algún recipiente. Entonces, el tiempo libre de alguna parte del equipo de esa comunidad era realizar vasijas para la acumulación de esos alimentos y algunas formas de trasladar la cantidad de cosecha que agarraban del campo para llevarlo hasta su vivienda. No es lo que llamaríamos hoy una carretilla, ellos colocaban lonas, colocaban sus alimentos allí y lo arrastraban entre dos o lo alzaban amarrado a un palo, llevándolo hasta la casa, hasta la cueva o hasta el lecho de su casa.
pues, empezaron a desarrollarse las comunidades y se solidifican y empiezan a transmutar lo que es la vida cotidiana de estas comunidades. Llega un momento que se hace importante es el Estado y la religión. Fíjense que yo le estoy colocando imágenes representativas de esos tiempos, ¿no? Entonces empieza el Estado a gobernar esas comunidades que se empezaron a organizar, el Estado y parte de la religión. Entonces la vida social se desarrolla de forma normal, pero ya tienen como están bajo un yugo de algunos líderes, que desde ese momento empiezan a hacer la forma de Estado y lo que es la religión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esas comunidades traen su propia cultura y son sometidos al Estado y a estas religiones que estaban por allí, empiezan a coexistir diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida. Y es allí donde la religión pasa a ser una justificación de los gobernantes para manipular a las grandes masas. Un poquito parecido a los años anteriores, ¿no? Esta grande, estos gobernantes, que se llamaban feudos o terratenientes, tenían su estilo de vida propio, pues, y tenían su tiempo libre para leer, estudiar, mirar las estrellas, los mares y ver su comportamiento, mientras el resto del pueblo que ellos tratan de deslumbrar con espectáculos, monumentos funerarios, templos, son los que hacían el trabajo realmente, ¿no? Y esa no tenían mucho tiempo libre, al menos que hubiese un grupo de ciudadanos que fueran desarrollando habilidades muy particulares como artesanos, pintores, cantantes, dramaturgos, obras de teatro. Entonces ellos empezaban a escalar en la sociedad y podían tener un poquito más de tiempo libre. Luego viene el dominio y la regresión. Cuando las comunidades enteras pasan a ser posesión unas de otras, siempre hay una resistencia a empezar a respetar o a ejecutar las tradiciones de la comunidad que lo está absorbiendo. Entonces hay unas que se resisten y hay otras que se acoplan. Ah, llegó Frank. Y hay otras que se acoplan, llegó Frank. Entonces, estos esclavos, porque se convierten en unos esclavos, los más aventajados participan de esa vida entre lo que es la diversión. Pero la diversión, miren cuáles eran, ¿no? Enfrentar a los grandes guerreros que tenían dones de guerrero con grandes bestias. Esa era la recreación. Y con esto mantenían ocupado al pueblo. ¿Les parece algo parecido, coincidente con lo que pasa Con la, en el con la planeta, ¿verdad? actualidad. Sí, Eh, coincidencia. Entonces, lo de menor clase, fíjate que hay una división de clases sociales que les coloco aquí en el recuadro de la izquierda. Hola, Fran, disculpa que no te saludé. Profe, ¿cómo está? Aquí vamos, hablando un poco de la historia de la regresión. Entonces, Ya. el trabajo de esta gente de abajo es menospreciado. Sin embargo, ese trabajo es lo que le da las herramientas, le da materiales que luego son usados por estas personas de mayor rango, ¿no? A nivel social. Lo que es la diversión, la creación y la producción está solamente para vamos a ver, para la clase más alta. Y los para de la la clase élite. más baja tenían era que trabajar. Así es. ¿Lo ven? Ok. Entonces, luego vamos a hablar un poquito del poder temporal de la iglesia, aunque eso fue desarrollándose de menos a más. Los imperios como el Imperio Romano y los militares, ahí empiezan el área militar a ser la cúspide de todo, ¿no? Fíjense que en el cuadro anterior, el que está arriba es un guerrero, el que tiene mayor rango y por lo tanto tiene el derecho de ser el líder de toda esa población. Entonces, ese poder militar tiene que pasa a ser compartido con el poder religioso. Y entonces, porque Constantino, lo pueden buscar en la historia, empieza a fomentar lo que es la religión cristiana, pactando con el Estado, que lo tenían los bárbaros guerreros, eran los que tenían el poder del Estado, entonces pactan, y entonces a través de esa religión se inicia
el poder temporal de la iglesia, lo cual luego se consolida con los imperios romanos. Algo parecido pasaba en Europa, ¿no? En España, no solamente en Italia, sino en España, ¿no? En esa... Entonces vamos llegando entonces al medioevo, ya aquí los artesanos y sacerdotes empiezan a servirle a la que es la clase feudal. Los únicos que este, tenían derecho al ocio. Pero lo importante de eso es que aquellos de la clase baja demostraran algún ton para para la guerra o enriquecimiento prematuro de algún medio, iba siendo absorbido por las clases superiores y lo mantenían ahí, pues, como una especie de motivación. Ah, tú sabes pelear, bueno, ya tú no eres plebeyo, sino que pasas a una clase un poquito más alta. Y entonces así ellos se motivan a seguir preparándose en el arte que fueron, bueno, cantantes, teatro, tiradores de arco y flecha, etcétera, etcétera. Luego vamos a la conquista, ¿no? Que esta es la parte que más nos tocó a nosotros, como suramericanos. Esas grandes expediciones marítimas eh, sitúan a Europa en el extenso terreno que es la Suramérica para iniciar su colonización. Cuando colonizan, no solamente es a nivel geográfico, sino a nivel cultural. Entonces, todas esas culturas que ellos traían también son impregnadas a los habitantes que estaban acá, de- por la fuerza o no, porque hubo una gente que le gustó, se supone que algunos indígenas fueron admiraban el traje, la belleza de las armas, etcétera, y la potencia de las armas que utilizaban los españoles, pero otros indios fueron a la lucha, no se dejaron de someter, pero igualmente fueron cayendo poco a poco por la diferencia de poder de fuego que había entre lo que eran los indígenas con la flecha y estos chicos con escopetas y grandes espadas, etcétera. Ahora, ¿por qué tocamos allí? Porque el tiempo para lo que es la recreación era más parecido a los romanos, ¿no? Que era una lucha entre algunos del mismo equipo de españoles colonizadores o entre los indios. Rara vez la diversión era que un luchador español peleara con un luchador indígena. O colocaban a dos indígenas que se mataran, o, claro, bajo amenaza. Y esa era la Claro. diversión para el resto, no necesariamente para los colonizados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por eso que yo coloco aquí que es grotesco lo que acontece en Europa, pero eso lo trasladaron también a Latinoamérica, a Sudamérica. Ahora, las formas de recreación criolla que tenían los indios, eso era ejecutado pero en forma secreta, porque si los encontraban, ya sabe que los pasaban por la paila, ¿no? O por lo menos, si le llamaba la atención, puede ser que lo transformaran y lo copiaran como si fueran bajo las culturas españolas. Ahora, fíjate todo lo que empezamos el Paleolítico, ya vamos a llegar a la Revolución Industrial. El hecho de que el desarrollo tecnológico, entre comillas, surgiera, provoca una transformación en lo que es el tiempo libre, la recreación y la actividad lúdica. Y fíjate que como empieza a la gente a ir del campo hacia las ciudades donde están las grandes industrias, porque ya empezaron a manejar lo que son las máquinas de vapor, etcétera, y se genera una gran cantidad de empleo para poder sustentar esas máquinas y generar los productos terminados. Ahora bien, las jornadas eran demasiado largas y la gente no tenía tiempo de ocio. El único tiempo libre que tenían, y a veces, era, fíjense, por eso que les coloco la imagen de la izquierda, habla por sí sola. Ellos están construyendo un edificio y el único tiempo libre que tienen es cuando van a comer y miren dónde están. O sea, no es que ellos En se la van, se misma. van para su casa, comen, se bañan y luego vienen, no. Coman ahí y siguen. ¿Se Y fijan? de una vez continuar atrás con la labor, sí. Exacto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, que empezaron a haber más muertes, no solamente por la manipulación de los nuevos productos, de las nuevas maquinarias, de las nuevas temperaturas, porque hay hornos de alta temperatura, hay equipos filosos, entonces empiezan a haber muertos y la gente empezó a analizar por qué.
habían esos accidentes. Y de ahí surge lo que hoy conocemos como la seguridad industrial, por cierto. Surgen lo que son los contratos colectivos. Entonces los trabajadores se organizan en masa y empiezan a exigir mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de equipo. ¿Por qué les digo eso? Porque en esos contratos colectivos es que inicia la transformación de lo lúdico como un derecho para todo el mundo y no solamente para la alta sociedad. Entonces ya ustedes van a ver que en los contratos colectivos todavía vigente lo que respeta el gobierno, porque hay unos que no respetan, casi ninguno otro lo respeta hoy en día. Pero ese trabajo fueron logros de las organizaciones sindicales desde la revolución industrial hasta nuestros días, que no se pueden dejar perder. Y si ustedes ven, si tienen a la mano cualquier contrato colectivo, se van a dar cuenta que no solamente hay una exigencia sobre los servicios de seguridad de salud laboral, sino también a nivel deportivo. Y de hecho, en la LOCIMAT lo establece, que las empresas Sí, así. deben organizar actividades deportivas, recreativas y de paseo, etcétera, ¿no? Ujú. Tanto como activos como para jubilados. Bueno, dígame quién no Sí, está cumpliendo eso. Pero fíjense que fue un logro de todas esas organizaciones sindicales a cuesta de la vida de ese poco de trabajadores que han muerto, hasta hoy todavía pasa, hasta hoy sigue pasando. Con la diferencia que ahora hay un horario que antes era de 18 horas, 16, y poco a poco fuimos llegando a 8 horas, ¿no? Inclusive hay empresas que utilizan 6, dependiendo su estilo o tipo de producción, etcétera, etcétera. Inclusive hay el nuevo trabajo que es a distancia desde su casa, etcétera, como la clase que estamos viendo hoy. Entonces, fíjate que el laxo que le dan de recuperación es solamente para la recuperación biológica mientras comen y luego sigue el trabajo. Más adelante, yo les quería ah, tocar el punto del contrato colectivo porque es clave. Si en una empresa, bien sea pública o privada, no se respetan estos estándares, ¿qué va a pasar con sus trabajadores? A nivel de salud, se van a estresar más rápido y a nivel Se físico, fatigan. se fatiga por la monotonía del trabajo, etcétera, etcétera. Y las relaciones interpersonales trabajador con supervisor, supervisor con gerente, se marchitan rápido. La única forma de consolidar esas relaciones y hacer una empresa más armoniosa y productiva, por ende, es manteniendo actividad recreativa y de salud también. Entonces vamos a ver este video, vamos a ver si me abre aquí. Este es el segundo video que coloco para que vean un resumen de lo que estamos hablando. ¿Sí la ven, verdad? sí. Sí, sí. Ok, dale, estamos más rapidito aquí. Sí. Si no lo ven, no se preocupen que yo se los voy a pasar igualito. Ya estamos por Grecia. Poesía, hay un error ahí. Ok. Egipto. Tengo que buscar la manera de que sea mejor esa letra. Siria y Babilonia. Oxeo y desde Roma, lo que estamos tocando ahorita.
Renacimiento. Ahí surgen las ideas marxistas, por cierto. Entonces ahí pudiéramos hacer una discusión. La época colonial en México. Y empezamos a hablar de lo que es capitalismo. Aunque este concepto está muy sesgado, yo lo pudiera ampliar de otra manera. Ok, aquí hay un punto clave, ¿no? Fíjense ustedes cómo es que la recreación ha evolucionado. Como decía al final allí, nosotros estimamos parte de nuestro presupuesto, por lo menos una vez al año, para sacar a la familia, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Sí. Bueno, sepan que eso es muy importante. Y lo digo como una autocrítica, porque a veces se nos va el tiempo y se nos va el año y no sé si valió la pena, ¿no? A la larga, si uno no disfruta con la familia. Y por eso es que se hizo ley y por eso es que se hizo parte de los contratos colectivos. Vamos a ver otra cosa que quería enseñarles, porque tiene que ver con parte de su actividad. Aquí está. De todas maneras, la semana que viene me toca asignarles la segunda evaluación del segundo corte, ¿cierto? Y tiene que ver con esto. Ajá. Este es un juego que yo le diseñé para ustedes y para los presenciales, ¿no? Yo le llamo gincana sensorial. Aquí defino lo que es una gincana sensorial o gincana, como ustedes la quieren escribir. Es un conjunto de pruebas de destreza o ingenio que se realizan siempre en grupo por equipos a lo largo de un recorrido, casi siempre al aire libre y con un objetivo lúdico y de entretenimiento. Y se une al tema sensorial porque busca estimular los sentidos básicos para potenciarlos al mismo tiempo que te recrea. Entonces yo acá le coloqué un ejercicio de tal manera que pudiéramos activar estos sentidos, mejorarlos, afinarlos a medida que vamos haciendo ejercicio. Entonces aquí, esta presentación también se las voy a pasar, ejercitando el cerebro, afinar tus sentidos, y aquí les explico cuáles son las partes del cerebro que tratamos de estimular: el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, la médula espinal, el lóbulo temporal, etcétera. Y aquí está un dibujo de los sentidos. Aquí están los beneficios, las reglas básicas de esa actividad. Yo se las voy a dejar para que lo vean, ya me van a quedar sin tiempo, ¿vale? Y aquí está cómo son las tareas, ¿no? Y aquí está un diagrama de en qué consiste. Fíjense ustedes, es sencillo. En grupos de 3 o 4, 2 o 3 o 4, generalmente yo empiezo con 3, pero puedo ir agregando dificultad y agrego jugadores. Coloco botellas, yo coloqué aquí cilindros, pero pudieran ser botellas de vidrio. Y la persona que va adelante está otra en el medio y otra al final. La de adelante va con un bastón y con una venda en los ojos, y es el que va de primerito. El segundo va de espalda, mirando hacia atrás, sosteniendo la cuerda con sus 2 manos, igual que el tercero, para mantener tensión en la cuerda. Entre estos dos hay un gancho con un recipiente que sostiene un recipiente lleno de agua. Por lo tanto, ellos deben mantener firme la cuerda para que el pote no llegue al piso y se bote el agua. ¿Lo ven? Entonces ellos tienen que hacer Sí, este en la recorrido. cuerda. Ok, ellos tienen que hacer este recorrido y salir hasta aquí. Esta es la primera parte, ¿no? Esta es la primera parte. Ahí se lleva el tiempo, el lenguaje,
hay unas señales que ellos tienen que utilizar, no pueden hablar. Por ejemplo, el 2 o el 3 se pueden poner de acuerdo quién va a dar las instrucciones y el instructor va a estar aquí afuera dando cualquier detalle y evaluando, porque en este recorrido van a haber algunos elementos que no los coloqué aquí, por cierto. Por ejemplo, una cebolla guindando que este chico la tiene que olfatear, si la quiere probar la prueba, la tiene que tocar y adivinar qué es, sin que nadie le pueda decir nada. Puede ser una fruta, de hecho, yo utilizo fruta, luego pongo alguna herramienta mecánica, una tuerca de un caucho, o sea, le varío una linterna, una presto barba, se la varío para que los demás los ven, no pueden decir nada, pero el que está con la gafa tiene que utilizar sus 5 sentidos para adivinar qué es. A medida que responde bien, tiene una puntuación. Y luego cuando lleguen al final, el de las gafas, el que tiene el vendaje, se lo coloca al último. Y este último, aquí debe haber una raya y una altura por lo menos de medio metro. Los otros dos chicos, el que se quita la venda y el número 2, se colocan abajo y él debe lanzarse de espalda con los ojos vendados. Ahí termina la actividad. Entonces, esto es una competencia entre grupos, luego pasa el otro grupo y a medida que, si no tumban botellas, porque al tumbar una botella le quitan puntos, responder equivocadamente tumban puntos, si le cae el agua se le quitan puntos, pero a medida que va respondiendo correctamente se le va sumando puntos. ¿Se entiende más o menos en qué consiste el gincana? Sí. Me Sí, faltó sí, colocarle más detalle aquí, pues bueno, pero es para que vean, esto fue una actividad que inventé y se las aplico a los chicos presencial. Esto es una gozadera, ¿verdad? Que me imagino. porque primero a los chicos no les gusta que le venden los ojos, y las chicas menos. Segundo, Sí. cuando saben que se van a tirar de una altura, aunque es poca, claro, los otros dos chicos tienen que buscar una estrategia para que su compañero no se caiga al piso, bien sea enlazando los brazos, etcétera. Ellos buscarán la manera. Yo estoy pendiente ahí por si acaso, ¿no? Ahora, aquí hay un Claro. lenguaje. Aquí hay un lenguaje. El instructor solamente puede decir stop. Cuando yo digo stop, como instructor del equipo, es porque todos deben parar. O sea, no se puede mover ninguno de los tres. ¿Cuándo hago eso? Cuando hay alguien tumba una botella o se cae el agua para tomar nota. Luego le digo que continúe. Pero entre ellos, el uno, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo aquí. A ver. Fíjate, el jugador. Bueno, aquí está. Esto se lo voy a pasar para que lo lean y lo puedan hacer con sus familiares si quieren. El facilitador solamente dicen paren todos o stop. El grupo, el lenguaje de ellos, pueden decir 0, 1, 2, 3, 4. No pueden hablar a la derecha, a la izquierda, no. Ellos tienen que aprenderse que 0 es alto, 1 es adelante, para que el que va con la venda sepa qué va a hacer. Ahora, qué tan adelante, qué tan a la derecha, qué tan a la izquierda, eso es lo que tienen que ponerse de acuerdo. Pero no lo pueden decir. 3 a la izquierda y 4 a retroceso. Por si acaso ya va a chocar, entonces le dice 4, todos retroceden un poquito, luego le da a la izquierda. O sea, con estas instrucciones ellos pueden hacer todo sin tener que hablar mucho. Aquí están los valores de cada cosa, las sanciones. El equipo que pierde, ¿qué pasa? La penitencia para el equipo que pierde es que todo ese equipo se le va a vendar los ojos. Si son 3, se le vendan los ojos a los 3. Y uno a uno tiene que correr por un pasillo, se va a hacer un pasillo con los compañeros, de largo por lo menos 20 metros y de ancho más o menos que pase una persona sin tropezar. Ahí se coloca una persona de este lado, una persona de este lado, y ellos tienen que pasar corriendo desde el inicio hasta el final con los ojos vendados. Esa va a ser la penitencia. Si viera que la gente se pone, se asusta, porque Sí, cuando claro. sí, bueno, pero son 20 porque, bueno, somos chicos, pero la idea es que fuesen 50 metros, eso es para volverse loco. Pero con 20 metros está bien. Bueno, esa es la penitencia para el equipo perdedor. Bueno, de eso se trata la gincana sensorial, amigo. Espero que les haya gustado, porque Está bien buena, de verdad. van a tener que inventar su juego de entretenimiento. De todas maneras, la semana que viene les doy las pistas de cómo lo van a hacer, ¿ok? ¿Les parece? Ok, Ok, está bien. Perfecto. déjame dejar de compartir aquí. Bueno, ya vimos los dos videos.
vimos la presentación, ya se las paso por Saya, convierto este video y listo. Espero que no sé si me expliqué bien. Cualquier pregunta, háganla. Yo No, no, todo bien, todo No, bien. lo que sí todo quiero bien, Cada enfatizar vez excelente. estuvo buenísimo. es la importancia del ocio, porque el cuerpo necesita descanso. Ahora, ¿cuál Sí. es la característica más importante del ocio? Que es voluntario. A ti nadie te obliga a que hagas una actividad recreativa. Tú debes tener una disposición a, cuando ya tú tomas la decisión voluntaria de participar en ese juego lúdico, tu cerebro te lo va a agradecer, tu cuerpo te lo va a agradecer porque te Sí. vas a divertir, pues. Aun cuando tiene un objetivo técnico de salud, etcétera, también el objetivo es que te recrees, te entretengas, lo disfrutes, te goces una bola con esa broma. ¿Vale? Entonces, cuando a usted les toque Sí, construir el suyo, que la semana que viene lo veo en las condiciones, el objetivo es ese, que le den al cuerpo y a la mente descanso y satisfacción. ¿Vale? Vale, Bueno, vale. buenas noches, pues, muchachos. Se me cuidan. cuídese, profe. Buenas noches, Igualmente. profesor. Muchas gracias por todo. Hasta Vale. luego.